Buenos días. Gracias por vuestra presencia física o telemática. Empezar dando un recuerdo, pues pasa ya un año de la desgracia tremenda de la Dana y bueno, hemos vivido esta semana recordado. Y desde CaixaBank que hemos estado haciendo todo lo posible para ayudar en esa desgracia, pues un recuerdo a las víctimas, familiares y en general a toda la sociedad valenciana y española que nos vimos y todavía de alguna manera estamos pues afectados por una tragedia como fue ella, ¿no? La verdad es que hemos querido ayudar y lo seguiremos haciendo como entidad que tiene el músculo financiero que tenemos, las personas, con voluntarios, con recogida de donativos, con facilidades crediticias, de muchas maneras. Y bueno, pues un recuerdo a esa situación tan difícil que vivimos todos hace un año. Y entrando en lo que son los resultados del trimestre, vuelve a ser un trimestre que destaca por su continuidad con las tendencias que hemos venido viendo en los últimos 2-3 años, ¿no? Y donde quizá hay algunos tonos todavía más positivos, sobre todo en lo que es la actividad comercial. Aquí, como podéis ver, tenemos tanto en la parte del activo como en la del pasivo, recursos de clientes como la cartera de crédito, pues crecimientos que se acercan al 7% de los balances, que son crecimientos pues superiores a los que hemos visto en los últimos 15 años. Suscripciones netas en el negocio de fondos, planes seguros, las primas de seguro, de protección, también con crecimientos muy importantes. Ese dinamismo de la actividad comercial, que es sin duda lo que más destaca del trimestre, se combina con ratios de morosidad que siguen descendiendo y con cobertura muy alta y que además sigue aumentando, por tanto mucha solidez desde ese punto de vista, que se refuerza cuando hablamos de la liquidez, casi 175.000 millones, los niveles de solvencia por encima de nuestros objetivos, y todo ello pues, nos permite, como está previsto en la política de dividendo, pues aprobar un dividendo a cuenta, que es en el rango que habíamos dado del 30 al 40% para el dividendo a cuenta. Hemos decidido, el Consejo ha decidido situarlo en la parte más alta, en el 40% de los resultados de los primeros 6 meses, indicando evidentemente la buena marcha del negocio. Y además hemos anunciado esta mañana la aprobación de un nuevo programa de recompra de acciones, que es el 7º ya, por un importe de 500 millones. Resultado neto nos sube un 3,5 hasta 4.397. Hay un pequeño impacto que luego recordaré de la distinta calendarización del impuesto llamado impuesto a la banca, el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones. Si ajustáramos por eso, estaríamos hablando de un resultado básicamente en línea con el del año anterior, ligeramente por encima. El ROE en el 15%, la eficiencia por debajo del 40%, que son niveles que comparan muy bien con nuestro pasado y desde luego comparan muy bien con otras entidades en toda Europa. Al mismo tiempo que hablamos de los resultados financieros, quiero recordar que detrás de esos resultados financieros hay realidades sociales muy importantes y un apoyo a la economía que es clave. En estos 9 meses ya hemos financiado a familias y empresas, hemos hecho 240.000 financiaciones, que lógicamente detrás de las cuales pues hay proyectos, sean personales o empresariales importantes, una labor social fundamental. Y recordar también pues, esa manera que tenemos de hacer banca, centrada en la inclusión social, la inclusión financiera, tanto por nuestra presencia y nuestro compromiso de no abandonar municipios allá donde estamos, que estamos con mucho más que todas las entidades financieras en el sector. Hemos añadido casi 500 nuevos municipios a través fundamentalmente del servicio de Ofimóvil en los últimos 12 meses. Seguimos siendo la entidad que tiene una cuota abrumadoramente más importante en las cuentas de pago básicas, aquellas cuentas para personas con riesgo de exclusión, 404.000. Seguimos muy activos en el voluntariado, la mitad de la plantilla, como podéis ver, prácticamente, y con muchas actividades. Y tenemos también pues, otra serie de actuaciones muy importantes dedicadas a las personas mayores, que hemos agrupado con ese nombre de Generación Más, en la que no voy a entrar ahora por no alargarme, en la Microbank, que sigue siendo el mayor banco de microcréditos de Europa y teniendo una actividad muy importante en facilitar
pues el desarrollo de pequeños negocios y, por tanto, la creación de empleo, 32.000 puestos de empleo creados en puestos de trabajo en los últimos 12 meses, solo por la actividad de Microbank, que evidentemente a eso hay que añadir todo lo que hace CaixaBank y la movilización de finanzas sostenibles, donde estamos en este momento pues, por delante de nuestros objetivos que habíamos incrementado para este nuevo plan y, por tanto, al tiempo que los resultados financieros marchan bien, nuestra contribución a la sociedad también aumenta. Y no es casualidad y son dos cosas que van muy unidas y las dos son evidentemente positivas. Sobre la economía española, que tanto afecta a nuestra actividad por la cuota de liderazgo que tenemos en España, el dato del PIB que se publicó hace un par de días en el 2,8 nos reafirma en la estimación que tenemos para fin de año del 2,9. La hemos subido desde la última presentación de los resultados del 2,4 al 2,9, ligeramente también la de la eurozona, pero destaca que el nivel es muy atractivo y que respecto a la de la eurozona, pues más de 1,5 puntos por encima son los datos que ofrece en este momento la economía española y que para nuestro negocio pues supone un ambiente favorable. Si a España le va bien, a una entidad financiera que opera en España y que tiene un tamaño tan grande como la nuestra, lógicamente también le debe ir bien. Para el 2026 pensamos que habrá una desaceleración, pero todavía a niveles por encima del 2% y que comparan francamente muy bien con Europa. Con ello ya acumulamos desde la pandemia crecimientos tanto en España como en Portugal, que ha tenido unas tendencias similares pues que destacan y por tanto estamos hablando de un ciclo, un buen momento económico. Y eso nos afecta en distintas formas, ¿no? Cuando vemos la contribución al crecimiento de distintas partes de los componentes del PIB, destaca la del consumo privado y la de la inversión, que se ha acelerado recientemente. En inversión en los últimos 12 meses pues crecía un 7,6%. Ese componente es muy destacable y, por tanto, tiene una mayor contribución al PIB. La demanda externa, en cambio, ligeramente negativo debido pues, precisamente a la fortaleza de las importaciones, ha ayudado por ese vigor económico. Pero al final estamos viendo el aumento de la población, permite también un incremento muy notable del mercado laboral, del número de afiliados, más de 500.000 en los últimos 12 meses. Esto evidentemente pues, nos supone una dinámica muy buena de crecimiento para la economía y también para nosotros. La renta bruta disponible continúa incrementándose a niveles muy buenos y la tasa de ahorro a niveles elevados comparados con los niveles históricos. Esto permite, lógicamente, que haya más recursos de clientes, más depósitos en el mercado y, por tanto, es una oportunidad para el sector financiero. El turismo mantiene una dinámica positiva, el 8,8% de crecimiento anual. Hemos visto en las cifras de anteayer que las exportaciones de servicios no turísticos están creciendo con bastante más fuerza que las del sector turístico, lo cual pues indica que realmente hay un crecimiento que es más rico, más profundo, más diversificado del que hemos tenido en algunas otras ocasiones, puramente basado en servicios turísticos, la menor dependencia de las exportaciones de Estados Unidos y el hecho de que tenemos un nivel de endeudamiento que está muy por debajo de la tasa media europea, son todos factores que conducen a un escenario que en este momento es claramente positivo para la economía y positivo para nosotros. Como siempre, tenemos unos retos estructurales importantes, el equilibrio de las cuentas públicas, la vivienda y, desde luego, aún más importante, la productividad y algunos más a los que tenemos que hacer frente y, por tanto, no quiere decir que no haya deberes y no quiere decir que no haya cosas que hacer y, de hecho, lo que deberíamos hacer, evidentemente, es aprovechar la buena coyuntura para hacer frente a los desafíos más estructurales que tenemos. Pero el entorno en el que nos estamos moviendo de cara a los resultados que estamos viendo pues es francamente positivo. Y aquí lo vemos: volumen de negocio, 6,8% de crecimiento, una cuota media del 25,3%. Aquí recordar que agrupamos todo lo que es activo, la financiación, y pasivo, tanto en balance como fuera de balance.
La evolución de los clientes es muy positiva. Este es el crecimiento neto de nuevos clientes en los últimos 12 meses. 390.000 es una cifra que nos llena de satisfacción, indica claramente que estamos ganando de nuevo cuota de mercado, como estamos haciendo en muchas partes del negocio, incluyendo en la cuota de nóminas, un 37%. Y un dato que creo que es relevante, la penetración de clientes que tenemos ahora del 40,4%, quiere decir el 40% de los españoles o de los residentes en España que trabajan con una entidad financiera lo hacen con nosotros, en algún caso lo hacen además con otras, y de ese porcentaje el 72% nos considera su entidad principal, que es un porcentaje mucho más elevado que la de otros competidores que tenemos en los mercados. Por tanto, bueno, creo que es no solamente liderado el número de clientes, sino que además somos la principal entidad para ellos, que nos evidentemente es un factor muy positivo. Una palabra sobre el crecimiento de Imagine. En los clientes entre 16 y 34 años digitales tenemos una penetración en donde Imagine es la entidad líder. Y si además sumamos la parte de esa clientela que está en CaixaBank, pues evidentemente estamos muy por encima de los siguientes, con ese 40%. Imagine sigue creciendo en clientes, sigue creciendo en nóminas, en productos clave, también en el activo. Como veis, el volumen de negocio nos crece un 24% sobre lo que era el año pasado, un ritmo que es evidentemente muy superior al de la media de CaixaBank. Y además tiene una gama completa de soluciones, no es una entidad, digamos, monoproducto, sino que tiene en este momento la oferta completa de activo, de pasivo y también de productos fuera de balance, que sigue creciendo con fuerza y con unos índices de satisfacción de sus clientes muy elevados. Y además Imagine, lógicamente, pues se beneficia de la pertenencia al grupo de CaixaBank, de la pertenencia o del acceso a la red de cajeros y de oficinas. Ya llevamos 9 meses del año. Aparte de tener buenos resultados y crecer, estamos haciendo muchas iniciativas que lógicamente nos permiten ofrecer mejores servicios a nuestros clientes, también crecer e invertir en el futuro. Y aquí pues nombramos alguna de ellas, los 2 portales Facilitea, uno de coches y otro de casa, que están funcionando bastante por encima de las expectativas que teníamos. Ya hemos tenido 1 millón de visitas. Aquí la cifra de fin de año, de fin de trimestre, era 900.000. Hemos tenido más de 1 millón de visitas en el portal de Facilitea Casa. En el portal de Facilitea Coches estamos acercándonos ya a los 20.000 vehículos financiados. Hemos sido los primeros en sacar el Tap to Pay, el Apple Pay Later. Nos hemos también sido el único banco español que se ha constituido miembro fundador del consorcio que va a desarrollar una stablecoin europea con varios bancos de la eurozona. Recientemente hemos lanzado un producto renovado de seguro de dependencia, le llamamos el MyBox VidaCare 10, que está teniendo un éxito importante, cobertura de enfermedades digamos neurodegenerativas, que es un espacio de nuevo donde creemos que hay una necesidad importante en la sociedad. Hemos lanzado recientemente un programa de cashback, o el pago con tarjetas, con ventajas para nuestros clientes en determinadas instituciones, que está teniendo también una acogida muy rápida, ¿no? Estamos, por tanto, tratando de mantenernos en esa primera línea de innovación. Ayer recibíamos 4 de los premios que daba Chorus, que es de Banking Innovation a nivel global, donde hemos sido la entidad que más premios ha recibido con diferencia sobre todos los demás, digamos, de nuevo, players mundiales, más de 130. Por tanto, continuamos con esa tradición de invertir en tecnología, de innovación y de asegurarnos que el futuro va a ser mejor que el presente, que es lo que siempre queremos hacer. En detalle de actividad, cuando hemos hablado de que el crecimiento del crédito es alto, del 6,7, podemos verlo en consumo, es del 10,5, en vivienda del 5 y en empresas del 7,9. Por tanto, todos las grandes categorías de crédito en el sector privado están creciendo con fuerza. También podéis ver cómo era el caso el año pasado y el anterior. Evidentemente estamos hablando aquí
de un proceso de aceleración y un proceso en donde, en el caso del consumo y de empresas, además, estamos con ganancias de cuota de mercado, ¿no? El mercado, en términos de nueva producción, lo anterior eran los balances que tenemos, lo que es la nueva producción, la actividad de estos 9 meses, está subiendo a niveles altos, como está el mercado en vivienda, un 39%, en consumo y en empresas. Destacar en vivienda, la mayor parte de nuestra producción, el 93% es a tipo fijo, hipotecas muy sencillas. Estamos teniendo una cuota de mercado del 25%, prácticamente la misma que tenemos en balance, por tanto manteniendo nuestra cuota en términos redondos. Y el consumo y empresas, destacaría sobre todo las ganancias de cuota de mercado y particularmente dentro del sector de empresas en el caso de las pymes, donde hemos tenido 9 meses muy positivos. Desde el punto de vista de recursos, tenemos tanto en lo que llamamos gestión patrimonial, fondos, planes y seguros, un crecimiento de 22.000 millones, algo parecido en lo que es en balance, 24.000 millones. El conjunto pues son cifras pues muy destacables, ¿no? Casi 50.000 millones en 9 meses, manteniendo pues unas cuotas de mercado muy altas en depósitos de ese 25% y aún más altas en el resto de recursos de gestión patrimonial, donde nos acercamos al 29%. Tenéis aquí algo más de detalle en suscripciones netas, como hemos aumentado sobre 2 años 80%, sobre el año pasado un 16,8%, tanto en seguros de ahorro como aún más en fondos de inversión y planes de pensiones. El patrimonio crece y tenemos con esa cuota del 29% de gestión patrimonial pues una situación que realmente es casi equivalente a la de los 3 siguientes competidores juntos, porque tenemos que sumar 12 más 12 más 6, llegaría a 30, nosotros estamos en el 29. Por tanto, es una posición de liderazgo que indica que estamos cubriendo una necesidad de nuestros clientes y haciendo algo particularmente bien en el mundo del ahorro a largo plazo, el mundo de la previsión en particular, en todo caso sean planes de pensiones, seguros de ahorro o también fondos de inversión, estamos de claro líder en el mercado español, ¿no? Seguros de protección, donde agrupamos el seguro de no vida y el seguro de vida riesgo. Tenemos una producción muy sana, muy equilibrada, aproximadamente la mitad entre vida, riesgo y no vida, y dentro de no vida, salud, auto y hogar son las grandes categorías, y estamos con ganancias de cuota de mercado, como podéis ver, pues prácticamente en todos los ramos y segmentos. Las primas nos crecen un 12,7%, son cifras evidentemente muy satisfactorias y de nuevo algo que esperamos que podamos mantener en el futuro. En BPI la evolución sigue siendo, como en CaixaBank, muy positiva. Destaca BPI por las ganancias en cuota de mercado que ha acumulado pues, desde que tomamos el control, cifras muy relevantes, entre 200 y casi 400 puntos básicos cuando vemos los seguros de ahorro. Es una entidad fantástica, bien gestionada, rentable, con esa rentabilidad del 19,5%, eficiente, y donde nuestra aportación y también la mejora del mercado pues ha permitido que el viaje de los últimos 7-8 años, desde que tomamos el control, pues haya sido muy positivo en todos los sentidos. Además, es un banco muy comprometido con la sociedad y donde, como sabéis, además, la Fundación nos ha acompañado haciendo ahora obra social en Portugal con un presupuesto de 50 millones y al alza, que para Portugal pues, es una grandísima y buena noticia. Segundo punto, balance, más allá de actividad. Creo que las tendencias son bastante claras y en el tercer trimestre se confirman. El ratio de morosidad pues, nos sigue cayendo, nos caen los dudosos, un 8,7 en lo que va de año, y sea hipotecario, consumo de empresas, están todos siguiendo pues, una evolución positiva y muy alineada. Desde el punto de vista de capital, una creación muy importante de capital. Fijaros, esto es de diciembre a septiembre, la línea verde de en medio es lo que ha supuesto nuestros resultados, 204 puntos básicos más de capital, que hemos dedicado una parte de esos 60 puntos básicos al crecimiento de la entidad, del balance, fundamentalmente de los activos, y otra parte a lo que es retribuir a nuestros accionistas. Además de eso, estamos anunciando ahora ese programa de recompra de acciones que lo ponemos fuera de ese cuadrito iluminado, 21 puntos básicos,
y hemos tenido también un impacto positivo por la entrada en vigor de Basilea IV, con lo cual acabamos anunciando un programa de recompra más y con un ratio del 12,44, que está por encima de nuestro objetivo del año, que es el 12,25, y muy por encima con un colchón sobre nuestros requerimientos de capital de 376 puntos básicos. Por tanto, nos deja una posición muy cómoda y lo más importante es que de una manera dinámica, como veis, la capacidad de creación de capital que tenemos es elevadísima. La liquidez es una de nuestras características más estables y permanentes. El ratio de liquidez a corto plazo el 203%, el de liquidez a largo plazo el 148%, muy por encima de la media de los competidores. Hemos tenido además en los últimos meses una mejora generalizada por las agencias de rating de nuestra calificación crediticia. Por cierto, aprovecho para decir, ayer tenemos la buena noticia en el rating de sostenibilidad de MSCI. Ayer nos subían al AAA, el que es la máxima categoría donde solo hay un 15% de las empresas. Por tanto, un año muy positivo también desde el punto de vista de nuestros ratings. Y entrando ya en la parte de cuenta de resultados, primero el margen de intereses, como sabéis es lo que más pesa en la cuenta, es la línea principal, son 7.957 y aquí hay una diferencia que es bueno resaltar. Caemos en lo que es el acumulado de los 9 meses respecto al año pasado, un 4,9%, pero como veis ya en el trimestre, en el tercero, respecto al segundo, ya empieza a subir. Por tanto, tenemos un punto de inflexión y un cambio. Lo que hay aquí detrás, fundamentalmente, es la caída de los tipos de interés, que pasaron, recordar que estaban en el 4%, y ahora al 2% la tasa del Banco Central Europeo. La caída de los tipos de interés va repreciando a la baja muchos de nuestros activos y, por tanto, tiene un efecto negativo en el margen. Por cierto, es un efecto positivo para nuestros clientes. Y gradualmente lo que estamos viendo es que el volumen de actividad que vamos desplegando pues nos está permitiendo compensar el estrechamiento de los márgenes con mayor actividad. Y esto ya nos pasa cuando comparamos el segundo con el tercer trimestre, una tendencia que esperamos se mantenga en el futuro y, por tanto, esta caída que estamos viendo en el año 2025 se va a convertir en una subida en el año 2026. Los ingresos por servicios evolucionan muy bien, con esa subida del 5,7%. Recordar que aquí tenemos 3 grandes categorías: la gestión patrimonial, lo que gestionamos fuera de balance, que es lo que crece con más fuerza, la parte de seguros de protección y finalmente las comisiones más tradicionales bancarias, tanto las no recurrentes de la actividad mayorista como las recurrentes de nuestro negocio, y en este caso lo que tenemos es un menor nivel de actividad porque estamos viendo que cada vez hay más y más de nuestros clientes a los que pasamos a programas en que no tienen que pagar esas comisiones o que las reducimos en determinadas partes de la actividad. En el resto de ingresos, recordar que antes teníamos el registro a la banca y en este momento lo tenemos en otra parte de la cuenta de resultados, el impuesto a la banca, luego lo comento brevemente. Ratio de eficiencia con incrementos del 5% en gastos se mantiene por debajo del 40%, que son niveles excelentes. Creo que es también algo a destacar. Nuestra plantilla está incrementando. En los últimos 12 meses hemos contratado 1.232 personas, en su mayor parte jóvenes, menores de 35 años, porque evidentemente queremos aprovechar el momento para asegurar que crecemos y que invertimos no solo en tecnología, sino también en personas, y eso es lo que estamos haciendo. El coste del riesgo, las provisiones nos bajan. La media de los últimos 12 meses es de 0,24%, 24 puntos básicos, un poquito mejor de lo que esperábamos, y la cobertura de nuestra morosidad, como veis, está subiendo de niveles que ya son muy altos, históricamente muy altos, que siempre hemos tenido una cobertura muy alta. Ahora la tenemos en un ejercicio de prudencia aún más elevada. También en la medida que baja la morosidad, esto es lógico que se produzca. Combinando todo esto, lo que vemos es que la caída del margen de intereses se compensa a nivel del margen de explotación gracias a los ingresos por servicios y con el resto de la cuenta que está razonablemente estable a la mejora,
y de mejora, pues tenemos al final ese 3,5% de crecimiento. Aquí sí recordar de nuevo que tenemos el IMI con el impuesto a la banca en el año 24, se devengaba todo en el primer trimestre. Este año lo estamos devengando por trimestres y, por tanto, al comparar las cifras, tenemos un 24 donde está el 100% del impuesto a la banca y un 25 donde solo hay 3 trimestres. Si comparamos sobre la misma base y estimamos que el año pasado ahora habríamos pagado 9 meses de 12 en vez de la totalidad, tendríamos una evolución del resultado, como os digo, más cerca a la estabilidad, porque a pesar de toda la fuerza de la actividad, pues tenemos todavía que compensar esa caída del margen de interés. El ROE lo tenemos algo por encima del 15, el tipo impositivo efectivo en el 34 y hemos aprovechado ya, como os decía al principio, para anunciar el dividendo a cuenta que pagaremos en noviembre. Y con eso prácticamente acabo. Yo quería recordar de nuevo que el Grupo CaixaBank mantenga una fuerte actividad es algo muy positivo, y eso solo se puede hacer cuando se consigue una rentabilidad razonable. Y esa rentabilidad razonable nos está permitiendo retribuir al accionista y recordar, tanto vía dividendos como vía recompras, o al menos a aquellos que deciden acudir, y a los que no acuden pues tienen una mayor participación en el beneficio futuro, en los programas de recompra. Y por otro lado, como nuestra estructura accionarial incluye al FROB y a la Fundación La Caixa, pues la verdad es que en la mitad de nuestros resultados y de nuestros dividendos pues revierte inmediatamente a la sociedad, y por tanto son noticias que no solamente benefician a los accionistas y no solamente benefician a nuestra actividad, porque necesitamos ser rentables para poder seguir prestando y apoyando a familias y empresas, sino que también, al beneficiar a nuestros accionistas, revierten rápidamente a la sociedad. Recordaros algunos de los muchos programas de la Fundación La Caixa que son verdaderamente extraordinarios.